Las hormonas del tracto digestivo intervienen por estos procesos. Ustedes están llevando fisiología, ¿verdad? Sí. ¿Ya llevaron fisiología digestiva? No. Sí. Bien. Entonces ya conocen ampliamente. Vamos a pasarlo más rápido este tema entonces y vamos a... ¿Qué cosa significa esto? ¿Qué cosa es las... A ver, dime, ¿qué cosa es un carbohidrato? ¿Qué es un carbohidrato? A ver, por favor, señores alumnos, señor Segarra, la próxima disculpa sí será. ¿De acuerdo? Ya no hay más cosas que hablar. A ver, escuchamos. ¿Qué cosa es un carbohidrato? ¿Quiere decir de que ustedes no han venido a la clase de carbohidratos? ¿Qué cosa es un carbohidrato? A ver, señorita. Es la unión de dos monosacáridos. Esa sería la definición de un disacárido. Pero ¿qué cosa es un carbohidrato? A ver, señorita. A ver, por favor, el que desea, levante la mano. Lo que estamos aprendiendo tanto ustedes como yo. Yo desconozco un montón y ustedes también me van a enseñar y me están enseñando. Cada uno. A ver, ¿qué cosa es un carbohidrato? Es un tipo de energía. A ver, ¿qué más? Es una molécula orgánica, escúchenlo bien, completa, constituido por, es un monosacárido, constituido por, lo que dijo, ¿qué cosa es? Monosacáridos, ¿de acuerdo? Cuya estructura fundamentalmente, ¿qué elemento químico contiene? Pero ¿qué más? Carbono, ¿qué más? ¿Por qué se dice carbohidratos? A ver, por favor. A ver, carbohidratos, ¿por qué se dice? ¿De dónde viene hidro? ¿Qué significa el agua? Entonces, si está hidratado. ¿De acuerdo? Miren, señores alumnos, las cosas no es que ustedes se aprendan de memoria las cosas, tienen que concentrarse y buscar definiciones entendibles o formas de que la entiendan. Si no, esto se van a olvidar. Y cuando nosotros revisamos sobre proteínas, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué cosa es una proteína? Es una sustancia compuesta por diversos aminoácidos. Así es, entonces son macromoléculas compuestas por diferentes micromoléculas o por aminoácidos. Eso se llama polipéptidos, pero también puede haber dipéptidos, tripéptidos, ¿verdad? Y la estructura de las proteínas, ustedes saben por lo que estaban estudiando en el colegio, ¿no es cierto? ¿Cómo son las estructuras de las proteínas? Vamos a preguntarle a los últimos. Por favor, diga la respuesta. Ustedes, señores, están acostados, ¿sí? Su apellido, a ver, no digan, no saben, ¿conocíamos sus apellidos? ¿Cómo son apellidos, señor? ¿Ah? Fuerte, Arce, ya, usted. Aquino, diga, ¿cómo son las estructuras de las proteínas? A ver, señor, usted que está tratando. ¿Sí? Bien, la estructura de la proteína puede ser primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Acá, el último. Señorita, su apellido y díganos qué cosas, dónde se sintetizan las proteínas. Pasa adelante, tenemos su compañero de programa. ¿Su apellido no dice? Monge, ¿usted? Palma. A ver, ¿dónde se sintetizan las proteínas? Porque eso lo han aprendido cuando estaban en secundaria o en primaria. Pasa adelante, señorita. Si no entienden, lo escuchan, pasen, ¿no? Para que pueda ver y escuchar. ¿Sí? Entonces,
dígame qué cosa es. ¿Dónde se sintetiza? Usted. En el ribosoma. ¿Ustedes están llevando biología? Voy a terminar. Entonces, ¿qué cosa es, señorita? Un ribosoma. Señorita, usted, ¿qué cosa es un ribosoma? Su apellido y contesta. Su apellido. Ruiz. A ver, ¿qué cosa es un ribosoma? Es una estructura dentro de la célula que tiene la función de producir proteínas y otras sustancias necesarias. Ya. Son organelas citoplasmáticas o mitocondriales, que tiene dos componentes. Un componente mayor, 50S, y un componente menor, 30S, donde se sintetizan las proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, las proteínas se sintetizan en los ribosomas. Los ribosomas pueden estar libres o pueden estar unidos a una membrana que se llama retículo endoplasmático liso y lo convierte en rugoso. Puede haber ribosomas mitocondriales. ¿Por qué? Porque en las mitocondrias, ¿qué existe? ¿Por qué puede haber a nivel de las mitocondrias, de la matriz mitocondrial? ¿Qué hay en la matriz mitocondrial aparte de ribosomas? ADN, así es, un ADN que no es alfa hélice, no es circular. ¿De acuerdo? Por eso, entonces, si existe un ADN propio de la mitocondria, definitivamente el ADN, ¿qué cosa es lo que tiene? Genes. ¿Y cómo es la expresión de los genes? Sintetizando proteínas. No hay otra forma, señores alumnos. ¿De acuerdo? Y es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, la estructura de las proteínas son primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. La estructura primaria se forma en los ribosomas. La estructura secundaria se forma en el citoplasma o en el componente inmediato donde se sintetiza. La estructura terciaria se forma o se da en el aparato de Golgi, porque ahí es donde se va a almacenar. Y la cuaternaria, en el aparato de Golgi, o inmediatamente que sale de las vesículas del aparato de Golgi, se convierte en secundaria. Veamos qué significa estructura primaria: secuencia de aminoácidos unidos por un enlace peptídico. ¿Cómo se da ese enlace peptídico? No se da entre todos los aminoácidos, simplemente se da entre el carbono carboxilo y el nitrógeno del grupo del aminoácido siguiente, alfa-amino también. Lo vamos a ver después, ¿sí? ¿Alguien tiene acá un collar? Un collar. ¿Tiene usted? Perfecto, muy bien. Ya tiene 2 puntos. No, este de acá. Sí. Miren ustedes, imaginen que este es una proteína y que cada bolita es un aminoácido. Y lo que está uniendo a cada bolita es un enlace peptídico. Es un enlace peptídico que se da entre el carbono del grupo carboxilo y el nitrógeno del grupo amino del siguiente aminoácido. Este enlace peptídico es un enlace covalente simple, estructuralmente. Escuchen bien, es un enlace covalente simple estructuralmente. Pero funcionalmente es un enlace covalente doble. ¿Qué significa para nosotros decir que es un enlace covalente simple estructuralmente y covalente doble funcionalmente? Que si esto fuera simple estructuralmente y funcional, pudiera rotar en 360 grados. Pero como es un enlace covalente doble, funcionalmente no tiene tanta rotación. Y por eso es que decimos nosotros el enlace peptídico es un enlace covalente simple estructuralmente dado entre el carbono y el nitrógeno del grupo amino alfa siguiente. ¿Sí? Perfecto. Entonces este es un ejemplo típico de lo que significa una proteína. Si ustedes van a la misa los domingos, como creo que todos van, si son católicos, entonces van a ver de que van a encontrar el rosario. El rosario también tiene
una similitud en la estructura a las proteínas. Muchísimas gracias. Más se recuerda su apellido al final. ¿Sí? Entonces, miren, ahí está, ustedes están observando la estructura primaria, secuencia de aminoácidos. Hay 20 aminoácidos, llamados alfa-aminoácidos. En la naturaleza hay más de 200 aminoácidos. Quiere decir que aproximadamente estos 20 aminoácidos, el 10% de los aminoácidos que existen en la naturaleza existen en el cuerpo del ser humano. Se llaman alfa-aminoácidos. Ya vamos a ver más adelante por qué se llama alfa-aminoácidos. Y la estructura primaria es esta. La estructura secundaria tiene dos formas. Ustedes lo saben. Alfa hélice, ¿y el otro cuál es? Random o hoja pisada beta, ¿verdad? Bien, y luego viene la estructura terciaria. ¿Qué significa la estructura terciaria? Si nosotros decimos, este tiene un largo, ¿verdad? Y tiene un ancho, dos dimensiones, ¿verdad? Largo y ancho. Si ya hay un lugar en el espacio, ¿ocupa un lugar en el espacio o puede ser una figura? Puede haber figura. No, todavía solamente es visible por nuestros ojos, pero todavía no lo podemos percibir. A ver, vamos a imaginar, les digo a ustedes, tracen ustedes un ángulo. Ustedes no pueden coger un ángulo en una figura, ¿verdad? Pero cuando ya tienen la representación en el espacio cartesiano, ¿se acuerdan de Descartes, no? Los cuatro espacios X, Y, Z. Entonces ya ocupa un lugar en el espacio, nosotros decimos que tiene la estructura terciaria. Entonces ya tiene 3 dimensiones. Y luego, cuando ya es funcional, tiene su estructura cuaternaria. Un ejemplo. Ustedes recuerdan de la anhidrasa carbónica. Es una enzima, ¿verdad? ¿Recuerdan o no? ¿O qué enzima se acuerdan? Lipasa. La lipasa, por ejemplo. La lipasa, ¿qué cofactor tiene? Por lo que ustedes nunca deben olvidarse es de la vía glicolítica. La hexoquinasa, ¿qué cofactor tiene? Magnesio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando la enzima está trabajando y es funcional, tiene que ser funcional cuando está relacionado con su cofactor. Entonces, recién ahí tiene la estructura cuaternaria. ¿De acuerdo? Muy bien. La clasificación de las proteínas. Bueno, hay diferentes formas de clasificar. Por ejemplo, puede ser esto: holoproteínas, fibrosas y globulares. ¿Las fibrosas tienen importancia para nosotros? Claro que sí. Por ejemplo, ella acaba de cogerse su cabello. Pues me está diciendo de que su cabello es una proteína fibrosa. Eso es lo que me quería responder ella como ejemplo. Acá está mi cabello. Quizás alguien se está mirando las uñas. También es una proteína queratinizada, ¿verdad? Entonces está acá, colágeno, queratina, o simplemente todos nosotros al venir decimos, nos vamos al espejo, nos peinamos, decimos qué hermoso o hermosa soy, ¿no? Se están viendo en el espejo, ¿qué están viendo? La piel, ¿verdad? Pero esa piel es producto de qué? Si son proteínas, están íntimamente enlazados con qué? Con ácidos grasos, la que da la suavidad, la que le da la textura. No es que hay que comprar cremas de esto y tantas cosas más, no, es lo que comes, lo que te da la suavidad de la piel. La elastina, la elasticidad de la piel. Hay una enfermedad que vamos a ver, no sé si ustedes van a ver, hay una enfermedad de Ehlers-Danlos en el cual ustedes le cogen de acá del cuello y le estiran casi a 20, 30 centímetros. ¿Y qué significa eso? De que hay una alteración de la elastina. Otra puede ser las proteínas globulares, por ejemplo. Un ejemplo de proteínas globulares, la albúmina, ¿verdad? Ustedes comen, al menos han comido en estos 5 días últimos, al menos un huevito. Y han visto cómo es la clara de huevo, eso es lo que tiene la homoalbúmina. Y en el plasma, ¿cuál es la proteína más importante? La albúmina. Las globulinas tienen enorme importancia en nuestras defensas.
Por ejemplo, nadie se le ocurre que de cada momento se esté limpiando los ojos con pus. ¿Por qué? Porque ahí hay una proteína, una enzima que se llama lisozima. Y esa lisozima, ¿qué hace? Tan pronto llega una bacteria en la lágrima, inmediatamente lo destruye a la bacteria. Y también es una globulina. Las histonas, ¿se acuerdan de las histonas, no? Las que están formando a nivel del ADN, ¿verdad? Y después hay también enzimas. Enzimas, puede haber enzimas endógenas, exógenas, digestivas, variedad de enzimas. Hay una clasificación que vamos a ver más adelante, cómo es la clasificación. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver una clasificación de enzimas. Otra forma es de clasificación de las heteroproteínas, cuando ellas son o proteínas complejas. ¿De acuerdo? Las glucoproteínas. Todos nosotros nos hemos resfriado en este invierno que se está yendo, ya estamos en primavera. Y hemos comenzado a presentar moco, ¿no? Y cada vez que teníamos tos, botábamos moco. ¿Eso qué cosas son? Mucinas. Ahí está, mucinas a la cabeza. Hay enfermedades que se producen por defecto de la producción de mucinas, claro, la enfermedad fibroquística del páncreas. Son personas que cada vez que se resfrían, botan la mitad de su pulmón y rarísimo viven más de 50 años. La mayoría mueren de niños por obstrucción a nivel bronquial y porque la infección le termina produciendo una bronconeumonía, por ejemplo. La enfermedad fibroquística del páncreas o mucoviscidosis también. Las fosfoproteínas, el ejemplo típico de lo que todos los días tomamos leche de vaca. Y cuando éramos bebés tomábamos leche de vaca. Y ahí están las fosfoproteínas. Las lipoproteínas ya las han visto ustedes en lípidos, ¿verdad? Y las cromoproteínas, ¿cómo no van a ver las cromoproteínas? A ver, ¿alguien de ustedes ha visto alguna experiencia de cromoproteínas? ¿Alguien? A ver, ¿cuál? El pigmento de la papaya, otro. Los glóbulos rojos, nada más. No, claro, está bien lo que él dice. ¿De acuerdo? Muy bien. Las funciones de las proteínas. La papaína, dice él, la papaína es una enzima. ¿Sí? La papaína es una enzima. Ustedes por ahí, quizás alguna vez cuando están haciendo su cerú, le van a regalar un poco de carne y le encuentran que la carne está muy dura, le ponen como un poco de lágrima, dice la gente, ¿no? De papaya, y luego después de unas horas está más comestible que cualquiera. Así es, que lo sabíamos. Muy bien. Seguimos. Por eso le digo, la bioquímica se hace práctica en cada momento de nuestra vida, señores alumnos. La función de la proteína, de acuerdo a su estructura, puede ser glucoproteínas, por ejemplo, que se tenametrana, las histonas, y hemos dicho como esqueleto de los cromosomas, el colágeno, es de la piel, de los tendones, la queratina, lo que son las uñas, la epidermis, hormonas, hay cantidad de la insulina, la vasopresina, de defensa, las inmunoglobulinas, y también esto lo que se interviene en los factores de coagulación, la tropina, fibrinógeno, y las mucina protectora de las mucosas. ¿Ustedes se imaginan lo que significa no tener mucinas en nuestro aparato, en las vías aéreas de nuestro aparato respiratorio? Cuando nos vamos de acá, por ejemplo, a Huancayo, ¿qué ocurriría? Que nos secaría la mucosa así como seca los labios y no podríamos respirar y tendríamos que dejar de existir. Con las mucinas es lo que nos permite esa respiración. No estoy hablando todavía del surfactante que está a nivel de los alveolos, que es un compuesto lipídico, la dipalmitil. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Lecitina es su nombre, ¿no? ¿Cómo se llama su nombre químico? ¿Cómo se llama? La dipalmitil fosfatidil. ¿Qué pasa? No le han dicho eso. Dipalmitil fosfatidil colina. Ese es su nombre. Defensa. Transporte, hemoglobina. La hemocianina en invertebrados, esto, ¿se acuerdan, no? El poquito del martillo. Las lipoproteínas, los citocromos, contráctiles, actina, miosina, troponina.
reserva o albúmina, lactoalbúmina. Ojo, observen ustedes. A ver, dime señor, su apellido. Lizán, dime, ¿cómo se almacenan los carbohidratos? Gamarra. ¿Cómo se almacenan los carbohidratos? Como glucógeno, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Así es. Los lípidos, señoritos, ¿sí estamos? ¿Cómo se almacenan los lípidos? ¿Cómo? Grasa, pero ¿cómo se llama? Está bien cuando yo estoy vendiendo en el mercado, estoy ahí con mi mandil. Colesterol, triglicéridos, muy bien. Esos son. ¿Y la proteína cómo se almacena? Su apellido. Rosales. ¿Cómo se almacenan las proteínas? No hay almacén, señores alumnos, no hay almacén. ¿De acuerdo? Miren la diferencia que existe, ¿no? Carbohidratos se almacenan, los lípidos se almacenan, pero la proteína no se almacena. De ahí que, escuchen bien, de ahí que la calidad y la cantidad de proteínas que nosotros tenemos en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, depende de lo que diariamente estamos comiendo. Pero la mejor proteína no está en el pollo, por ejemplo, en la carne del pollo. La mejor proteína está en la clara de huevo y en segundo lugar, como dice el señor Segarra, en el pescado. Y el Perú es uno de los países que más pescado y variedad tiene en su mar peruano, en las 200 millas, gracias a un presidente militar que ha sido el general Juan Velasco Alvarado. Ha sido militar, pero hay que reconocer la cosa que ha hecho. Al menos yo no conozco que ha robado como tanto presidente después. El otro, que nos dejó las 200 millas. Entonces, esas 200 millas, competimos con Japón. Recuerdan ustedes que si nosotros seguimos de acá navegando, del Callao vamos a llegar a Japón, ¿no es cierto? ¿Y cuánto consume pescado los japoneses? ¿Qué por año? A ver, por kilo per cápita, como se dice. ¿Usted qué dice? A ver. Levantó la mano ella. No, cuando nosotros hablamos, señores alumnos, de consumo per cápita, se dice por persona por año. ¿Cuánto? ¿Alguien tiene una idea? Más o menos una tonelada. ¿Una tonelada cuántos kilos tiene, señorita? 1000 kilos. No puede ser mucho. Señores alumnos, los japoneses consumen entre 79 a 80 kilos de pescado por año. Y es el quinto o sexto lugar en producción de pescado, harina de pescado. Los japoneses. El Perú, que estaba antes, durante la época que vivía el señor Luis Banchero Rossi, estábamos en el primer país productor de harina de pescado, ahora estamos en el tercero, algunas veces y otro el segundo. ¿Cuánto se consume acá per cápita? No llegamos ni a 20 kilos. Por eso es que nuestra ignorancia sigue siendo uno de los problemas de nuestro Perú, porque no sabemos elegir los buenos alimentos y eso nos da pues una mala función neuronal. Nuestra inteligencia, está definitivamente comprometida. Muy bien, entonces seguimos un poco más sobre funciones de proteínas. También podemos decir que las proteínas pueden clasificarse proteínas de adhesión, unión de membrana de las células, punto de anclaje de los receptores también, transporte, ya hemos dicho, enzimas que catalizan las reacciones. Recuerden que las enzimas son biocatalizadores que aceleran las reacciones bioquímicas y también como receptores. Habíamos dicho que las proteínas están conformadas por 20 aminoácidos, ¿verdad? N aminoácidos, de las más de 200 que existen en la naturaleza. En cuanto a la clasificación de los aminoácidos desde el punto de vista nutricional, tenemos dos grupos. Uno esenciales y no esenciales. Los aminoácidos no esenciales son los que nosotros fabricamos en nuestro cuerpo a costas de estos esenciales. ¿De acuerdo?
Así es. Nosotros podemos seguir comiendo la papita light, los carbohidratos, las grasas, ellos van a sintetizar, nuestro cuerpo los sintetiza los aminoácidos, no esenciales. Pero los aminoácidos esenciales sí no podemos sintetizar, o si los sintetizamos, no cubren nuestras demandas. Y ellos son, mira, valina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, triptofano, treonina, histidina y arginina. Acá quiero hacerle mención solamente para todos los seres humanos, son importantes en cualquier edad de su vida, todos menos la arginina y la treonina. ¿Sí? Quiere decir, para ustedes, por ejemplo, no son esenciales la arginina y la treonina. Tampoco para mí. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo sintetiza con cantidades adecuadas. Pero cuando ya pasan unos años, para mí, por ejemplo, de acá a 15 años, para mí va a ser esencial la arginina, porque los años van pasando y mi cuerpo no va sintetizando la cantidad de arginina que mi organismo necesita, y entonces va a ser para mí esencial consumir con los alimentos. La treonina es importante para los recién nacidos. Los recién nacidos que no reciben treonina va a tener carencia o deficiencia. Entonces, nosotros, ¿qué cosa decimos? Los aminoácidos esenciales a su vez se clasifican en, uno dice, se clasifican en dos grupos. Uno semiesencial, que son dos, treonina y arginina, y otros, los otros. Pero para nosotros, para el motivo de nuestra clase, son todas esenciales, a excepción de esta treonina y la arginina, para el recién nacido, y el otro para la persona de la tercera edad. ¿Sí? Perfecto. Valor biológico de las proteínas. Esto es lo que le quería explicar antes cuando estábamos hablando de la carta, se lo voy a vamos a insistir. ¿Qué significa valor biológico? Valor, bio, vida, lógico, ¿de qué cosa significa? Estudio. ¿Verdad? Relación, estudio, preponderancia. Hay muchas formas de interpretar. Entonces, miren ustedes que la proteína que mejor valor biológico tiene es el huevo, luego la leche materna, el pescado, la carne de res, la leche de vaca, la soya, no leche de soya, sino de salud. Por favor, leche de soya no existe. ¿No es cierto? No existe. Entonces, que no le vayan a vender como alumnos de San Marcos diciendo, mira, te vendo acá leche de soya. Cuando le dicen a ustedes es una ofensa a lo que ustedes son como personas. ¿Por qué es una ofensa? Porque no le van a decir que la soya tiene glándula mamaria. Y que le van a ver, cuando a mí me dicen, por ejemplo, un visitador médico, acá le traigo leche de soya, le digo, señorita, le digo, señor, le digo, ¿y esa soya qué número de Brasil usa? No. Entonces recuerden, por favor, no existe leche de soya. Papa, maíz, trigo y legumbres. ¿Por qué decimos nosotros que son de alto valor biológico? Tiene tres componentes, tres características. Uno, está señalado, aporta aminoácidos esenciales. ¿De acuerdo? Segundo, tiene una gran digestibilidad. Quiere decir, cuando uno lo come, se absorbe en buena cantidad. ¿De acuerdo? Y tercero, está relacionado directamente con lo que significa en interacción con nutrientes, porque nadie va a comer solamente proteínas. En los alimentos no están aislados, están todos juntos, ¿verdad? Entonces, en interacción también se aprovecha mejor. Las dos primeras, aporte de aminoácidos esenciales y su digestibilidad, es la más importante, pero también necesaria con nosotros. En pocas palabras, estoy diciendo, si ustedes en este instante dicen, porque la propaganda dice, voy a darle a mi hijito, como yo le digo a los, como pediatra, yo le digo a los padres, sobre todo porque son jóvenes, le digo, estoy comprando Enfadón, me cuesta 119, 120 la lata.
¿Sabe cuánto gano? Me dice. Yo gano 900 soles porque gano un poquito más de su sueldo básico. Y 200 soles o 300 me va a ir y ya no me queda nada. Le digo, usted paga lo que se le ocurre. Porque en cuanto a valor biológico, si yo pongo en la balanza, digo, el enfagrón, ¿qué cosa es? Leche de vaca. Entonces, ¿dónde está? ¿De acuerdo? Y yo voy a pagar como si fuera, ni el huevo lo compro tan caro. ¿Verdad? Entonces, señores alumnos, esa es la importancia de este curso de bioquímica y nutrición. A partir de hoy día, y si queremos ponerle, ¿cuál es lo que más consume la carne, que más consume la mayoría de gente? ¿Dónde está el pollo? Está más o menos en el número 200. ¿Cuánto aporta? 10 o 11 gramos. Así es. Entonces, señores alumnos, recuerden que estos conocimientos que le están ustedes recibiendo lo pueden encontrar en cualquier libro. Y por favor, ya pongan en práctica lo mismo, ya no almuercen cualquier tontería. Vayan ustedes, pero quédense en su casa diciéndole a sus padres, mamá, papá, ya no compren pollo, por favor. Compren pescado, compren menestras. Mejor comemos papa. ¿Sabe, señores alumnos? Yo les voy a decir cuándo comienzo a preocuparme por la nutrición. Cuando ustedes todavía no nacían, el año 84, yo fui de acá a Ayacucho. Ayacucho estaba convulsionado por el terrorismo. Después de trabajar por el Seguro Social como médico, comenzaba nuestro trabajo a las 8 y no había qué hora terminar. Puede ser a las 11, 10 de la noche, 8 de la noche. Había hora de entrada, pero no había hora de salir. Y los domingos comenzábamos también igual a las 8 y podíamos salir hasta 2 de la tarde, 3 de la tarde. Salimos a las 5. Como estábamos tan sanos, fuimos al mercado a buscar jugo. Y en eso que estoy tomando mi jugo, llega un señor así, un costal, así un comisionito. Y ahí en el mercado deja encima más o menos 20 a 30 kilos de papa. Y luego sale con 2 bolsitas. Uno iba su arroz, en el otro no había más de 2 kilos de arroz, les soy sincero porque yo lo vi, y no había más de 2 kilos de fideos. Eso había cambiado por sus 30 kilos de papa. Miren la ignorancia que existe. ¿Ustedes aceptarían ahora que ustedes conocen a Papa? No lo aceptarían, pero sin embargo esta gente en su ignorancia, mira lo que cambia. Por eso dije, hay que hacer algo por la nutrición en el Perú. Y desde esa fecha sigo haciendo algo. Quizás poco, pero seguimos avanzando. Entonces recuerden ustedes de que el valor biológico de la proteína está dado por el aporte de aminoácidos esenciales y por su digestibilidad. Ahora le voy a poner un ejemplo de digestibilidad. Vamos a imaginar que nosotros tenemos acá 100 gramos de carne de res molido y seco, 100 gramos de pollo molido y seco, 100 gramos de pescado molido y seco y 100 gramos de gallina, carne de gallina molido y seco. Nuestro amigo, Jorge, va a comer ahorita, le vamos a dar los 100 gramos de pollo. De acá, la digestión de la proteína más o menos se lleva entre 3 a 4 horas y la absorción en 6 horas. Todas estas proteínas han estado marcadas y le determinamos en sangre. ¿Qué nos está indicando? Que los aminoácidos que él ha absorbido no llegan ni al 30%. Quiere decir que de los 100 gramos, él no está aprovechando ni siquiera 35, bueno, 30 gramos. Quiere decir que 70 gramos, ¿a dónde van? Al váter. ¿De acuerdo? Esa es digestibilidad, lo que se digiere y lo que se absorbe. No, estamos hablando de claro, así es. Uno se absorbe mejor. Vamos a la carne de gallina, 50. 50 absorbe y 50 La carne de res, un poquito más, 60. La carne de pescado, ¿cuánto? 85 se
soles. ¿Se dan cuenta? Y 15 lo otro. La clara de huevo, 97 se absorbe y 3. ¿Se dan cuenta? Quiere decir de que si nosotros quisiéramos que él aproveche 85 a 90 gramos, tendría que comer el triple, lo cual significa que él, si el kilo de pollo está en 8 soles, él tendría que comer el triple, comprar 3 kilos. Ya no estaría costando el kilo de carne de pollo 8 soles, sino estaría costando 24 soles. Eso es lo que la gente no entiende. ¿Me entendieron ustedes? Sí. Háganlo entender a todo lo que ustedes quieran, a sus amigos, a sus enemigos también. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que entender, señores, ¿verdad? Da muchísima pena, ustedes no se imaginan todas las cosas que van pasando. Ustedes van a ver hasta en el carro gente como que está vendiendo pollo. Y miren, todo lo que tenemos para consumir. Así es, y eso todavía no está puesto acá. Simplemente el representante es el trigo como cereal. Pero tengan en cuenta que en cuanto entre trigo y quinoa, la quinoa le lleva casi un poquito menos que el pescado, 75 a 80%. Entonces hay que consumir quinoa, hay que consumir cebada. Cebada aporta más proteínas que el trigo. ¿Sí? Vamos ahora, valor químico y utilización neta de las proteínas en los alimentos seleccionados. ¿Sabes lo que ya le dije? Contenido proteico, ahí está la cantidad de proteínas. Miren ustedes, contenido de proteínas: maíz 9, arroz 7, harina de trigo 10. Mijo, ¿sabe mijo cuál es? ¿Alguien que ha tomado su emoliente? ¿Cómo se llama? ¿En base a qué se prepara el emoliente? Legumbres, frijoles, mira cuánto tiene proteínas, 23. Arvejas, 23.5. Maní, 25. ¿Por qué no consumen frijoles? Porque después tienen gas. ¿Saben? Ahí está, ella hace una sugerencia de ella. Leche de orégano. ¿Qué más? Por favor, escuchen, nada de química. Está bien que el curso se llama bioquímica, pero nada de química. ¿Qué es lo que estábamos hablando? ¿Qué es lo que dijo él? Grande. ¿Qué le dije? La carne, ¿cómo se ablanda? ¿Con qué se ablanda? Tome con jugo de papaya, señores alumnos. Así es. Ustedes toman, escuchen, comen sus frijoles, cualquiera de las canastas, con su jugo de papaya, un par de tazas de vaso y lo gases ahí dentro. A ver, vamos a distribuir pisos. A ver. En este caso, no. En este caso actúa como coenzimas. Mejora la digestión. ¿De acuerdo? Hortalizas, mira el tomate, la calabaza, yuca y la papa. ¿Cuál es el inconveniente de que no debemos consumir exclusivamente cereales? Porque hay deficiencia de lisina. Exacto. Y eso encontramos en la carne en cantidades. Y cada uno tiene, mira, acá, por ejemplo, el maní también tiene deficiencia en lisina. Entonces, tenemos los frutos secos, también es muy necesario, las castañas. Mi primera vez que yo llegué, por ejemplo, a Puerto Maldonado, la castaña se daba el kilo a 3 soles. La última vez que hace 3 años que fue, está a 25 a 30 soles el kilo, las castañas. Parecido. Los cereales, la lisina, el maíz, el triptofano.
Cuando yo era estudiante como ustedes, un profesor nos dijo a toda la clase lo siguiente: ustedes deben comer un huevito al día y 3 choclos. ¿Saben por qué nos dijo? A ver, recuerden bien, el maíz es un producto de origen peruano. No, el maíz es del Golfo de Yucatán. ¿Dónde queda el Golfo de Yucatán? México. Son mexicanos. Que en nuestra cultura inca lo haya perfeccionado su cultivo y los mejores países está ahora que en Perú, sí es cierto. Entonces nos decía: coma maíz choclo o cancha de maíz y su huevo y punto, no necesita más, y el resto agua. No lo voy a decir como ese tiempo me dijeron, y yo en su gaseosa. La gaseosa es lo peor que puede existir actualmente. Los alimentos ricos en lisina, ¿cuáles son? Cuando hay que combinar con cereales, que es lo que le falta, ¿no es cierto? Legumbres, leche y pescado. Quiere decir que ustedes comen sus cereales, su trigo, su maíz, su cebada, su morón, y con un trozo de pescado de 200 gramos ya completaron todos un buen alimento al día. ¿Por qué la riboflavina que está dentro de las ollas contraproducente para los hombres? La riboflavina, ¿por qué es malo para que esté en la soya? Que yo sepa, ¿no? Estoy buscando otro día, bueno, hace un par de años, más o menos, el tema de la soya y por qué es contraproducente para los hombres. Incluye el tema de la riboflavina. Yo no lo sé, soy sincero. Pero había que buscar, a ver por favor si alguien, yo te lo voy a buscar, dice que él encontró alguien se dijo hace No, dice que es la riboflavina, que es algo para porque la soya es lo que recuerdo es que la riboflavina es de la soya. Sí. Justamente la riboflavina es la que se usaba para hacer un producto de hormona esteroidea que viene a ser el estrógeno. Pero según las clases, primero es testosterona y después es. No, pero el organismo sabe cómo debe fabricar las cosas, dependiendo. Si eso es para la riboflavina, es una. ¿Qué cosa es la riboflavina? Es una vitamina del complejo B. Y como vitamina es válido para hombres, mujeres, para todo. Pero puede ser, la verdad que yo desconozco. Bien, entonces miren ustedes que el colágeno, ¿de acuerdo?, tiene 3 aminoácidos sobre todo importantes: la glicina, prolina y la lisina. Un deportista necesita tener buenos colágenos, y para que, si solamente consumiera alimentos que tengan, o que consumiera solamente lo que son cereales, estaría con deficiencia. Pero ¿dónde encontramos colágeno? O disculpa, lisina, en la carne. ¿Sí? Ahí están, ustedes tienen los aminoácidos esenciales en los alimentos, en la leche, en el huevo, la carne vaca, trigo, arroz, soya, fenilalanina y tirosina, la cantidad que existe, la histirina, la isoleucina, la leucina, la lisina, metionina, cisteína, treonina, valina, triptofana. Todos estos valores se encuentran ustedes en cualquier tipo. Balance de nitrógeno. ¿Qué significa? Nitrógeno ingerido y nitrógeno excretado. Recuerden, 6.25 gramos de proteína tiene 1 gramo de nitrógeno. ¿Entienden? Si yo quisiera, por ejemplo, vamos a imaginar que a mí me dicen: usted tiene que consumir 5 gramos de nitrógeno. Yo tengo que multiplicar 5 por 6.25 gramos, y ese producto me va a dar la cantidad de proteínas que yo debo consumir. ¿Entienden? Ahora sí. 6.25. 26, ¿sabes? En total, multiplicar. 6 por 5, 30, se más 25 son 31.25. ¿No? ¿Verdad? 31.25. Ahí está. Balance de nitrógeno positivo ocurre cuando el nitrógeno ingerido es mayor que el excretado. Balance negativo cuando es mayor, la pérdida. 1 gramo de nitrógeno hay en 6.25 gramos de proteínas.
Vamos ya entrando a lo que es la digestión. Miren ustedes. A ver, vamos a recordar. Los últimos serán los primeros. El primer órgano del aparato digestivo. Segundo, boca. Segundo, faringe. Esófago. ¿Sigue? ¿Ah? Estómago. ¿Qué intestino? Delgado. ¿Pero qué parte nos saca? A ver, por favor. Duodeno. Siguiente. Yeyuno. Ilio. Siga. Rosales. ¿Cuál es el siguiente? El colon. Bien. Entonces, vamos a recordar brevemente. Miren, el esófago, señores alumnos, mide del 30 a 35 centímetros. Tiene dos esfínteres, quiere decir, tiene dos compuertas que controlan. El esfínter esofágico inferior y el esfínter esofágico inferior. ¿De acuerdo? Cuando ustedes por A o B habrán visto personas que quizás la hayan tenido experiencia, están comiendo rápido, se atoran, dice la gente, ¿no es cierto? Puede ser de que no hay una adecuada sincronización entre el esfínter esofágico superior y el inferior. Entonces, con el apuro puede cerrarse uno y el otro abre, y entonces se atoran la gente. Pero eso se da más en aquellas personas que sufren alguna enfermedad psiquiátrica, neurosis o psicosis. Luego, antes que ingresa al estómago, existe, aparte del esfínter esofágico inferior, existe otra compuerta. ¿Cómo se llama? Antes que ingresa al estómago. El cardias. La persona que estudia el cardias no es el cardiólogo, es el gastroenterólogo. Esto le recuerda. Señores alumnos, esta pregunta que ustedes están diciendo, cuando yo estaba ingresando acá a San Marcos, a la residencia, vino en el examen, yo no se imagina la cantidad. Miren, yo no tengo ningún inconveniente, pero venden los libros de los exámenes recientados. ¿De acuerdo? Ahí pueden buscar. Está desde el año 75, he visto el otro día. Y yo postulé en el año 80. Busquen y van a ver ahí. ¿De acuerdo? Seguimos. Estómago. Entonces, una vez que llega al cardias, pasa al estómago. Y después en el estómago, ¿cuál es la compuerta que limita la salida rápida de los alimentos? El píloro. ¿De acuerdo? Y el píloro va a graduar. Dependiendo de la calidad de alimentos, dependiendo de la cantidad de alimentos, dependiendo de la calidad de la mucosa digestiva, la cantidad de las enzimas del ácido clorhídrico, van a ir pasando. Entonces el vaciamiento gástrico está controlado. Si en este instante nosotros tomamos, ¿cuál es la capacidad de tu estómago? ¿Cuántos litros puede entrar? 1,5 litros. 1,5 litros. Quiere decir, escuchen bien, que si nosotros en este instante tomáramos 1,5 litros de agua, ya no podemos, se rebalsa. ¿Cuánto es la capacidad? ¿Quién le dijo 1,5 litros? ¿Cómo vamos a poner? Eres alumno. ¿Cuánto es el peso de una persona? En promedio 60, ¿verdad? Multipliquen por 25, ¿cuánto sería? 1.500. La capacidad gástrica está relacionada con el peso de la persona. Está entre 25 a 30 mililitros por kilo. ¿De acuerdo?
Esto es, pero depende de la etnia, de la raza, depende de las costumbres. Por ejemplo, si en este instante nosotros llegáramos en este instante al Cerro de Pasco, ¿y cuántos años tienes? Él tiene 19 años, a un muchacho que allá vive en el Cerro de Pasco y tiene 19 años, le medimos su capacidad gástrica, el que tiene allá tiene mucho más capacidad. ¿Se dan cuenta? Depende del tipo de alimentos, el tipo de actividad. Y si nosotros le pedimos a Gastón Acurio con su edad y otro que vive en la sierra, definitivamente Gastón Acurio tiene mucho más. Porque depende de la actividad de la persona. ¿Sí? Luego tenemos el intestino delgado. ¿Cuánto mide el intestino delgado? Está bien, 325 a 785 centímetros, casi 7 metros. ¿De acuerdo? Pero interesante. Mira cuál es la superficie de absorción. 250 metros. ¿Cuántos metros tiene este campito de fútbol que está acá? Dale, pues no sé. A ver, levanta la mano lo que juega fútbol, Julito. Nadie. ¿Cuánto debe medir su campito? Disculpa, ¿ustedes no saben cuánto, en qué área juega? 7 por 30 por 60 es la medida. ¿Cuánto debe ser? ¿Ah? 1800. Esta área, miren, ¿cuánto calculan ustedes? A ver, señores alumnos, concéntrense más. Cuando ustedes habrán visto, dice, viva cada minuto, cada segundo de su vida, consciente de sí mismo. ¿Qué cosa significa? Que debemos estar conscientes más o menos qué área tiene de qué está hecho, cómo está el techo. ¿No es cierto? Por ejemplo, si en este instante comenzara un temblor, ¿qué harían ustedes? ¿A dónde se van? Nos ponemos, nos alineamos en estas columnas. Bien. Entonces son más o menos 7 metros de intestino delgado, ¿no? Así es. Sí, sí. Está desde recién nacido hasta adulto. Y mira, son 250 metros cuadrados. ¿Y de dónde salen esos 200 metros cuadrados? Ustedes saben que el intestino es un tubo, pero ahí hay válvulas. ¿Cómo se llaman esas válvulas? Complemento. Estiramos, ya no es así, sino es así. Y aparte de eso existen vellosidades intestinales. Estiramos, ya es así. Seguimos estirando las microvellosidades. Y estiramos en el piso y nos da 250 metros. ¿Sí? Por eso es que cuánta gente hace más o menos 40 años, cuánta gente murieron en África por el virus del cólera. Millones. Acá en Perú no murieron casi nada. ¿Se dan cuenta? Ustedes no se imaginan lo que significa una diarrea de una persona que está con el cólera. ¿Se acuerdan cuando llegó el cólera acá al Perú? En el año 91, el 2 de enero del año 91. ¿Por qué me acuerdo? Porque yo me fui ahí y me mandaron. ¿Cómo no va a recordar? Yo estaba por acá, por delante de la uni, con mi carrito, y en eso me detiene un patrullero. Me dice, usted tiene que salir en este instante al hospital. ¿Por qué? Tiene que viajar. Mi carro, mi esposa, mis hijos estaban ahí. El Señor lo va a llevar a su casa. Y me llevaron, me fui. ¿Y qué cosa vi? Lo primero, le digo así, mi experiencia. Cuando estaba pasando visita a un señor, seguí el siguiente camino, y cuando en eso veo ahí la lona, como si le hubiera echado 1 o 2 baldes de agua. Significa que cada diarrea es más o menos de 15 litros, porque un balde tiene ese volumen. Y eso sale a través de los 250.
Así que no vayan a pensar que hacer diarrea una tacita es significativo, no es nada. Comparado con lo que es el cólera, señores, un balde, imagínense, un balde. Entonces, ¿qué funciones tiene? Digestiva, escuchen por favor, digestión, absorción, inmunológica. Ya ustedes van a ir viendo y posiblemente en fisiología le habrán dicho los GAL. ¿Qué cosa viene a ser GAL? Está en inglés. Linfocitos T asociado al aparato gástrico. Inmunológica, endocrina, cantidad de hormonas que produce de acción paracrina y metabólica. En el colon, ¿cuánto mide? 150 centímetros aproximadamente. Es el ecosistema. ¿Ustedes calculan cuánto es la población del mundo? La población, la cantidad de habitantes que existe en el mundo. Esa cantidad de habitantes que viven en todo el mundo, tenemos cada una de bacterias en nuestro colon. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Miren, acá luego pasamos a lo que tenemos que hacer de la digestión de las proteínas. ¿Qué ocurre, señores alumnos? Escúchenme bien. ¿Cuál es la causa de muerte por cáncer? La tercera causa, o la cuarta, es el cáncer de colon. ¿Y saben por qué? Porque la gente no consume verdura, no consume la cáscara, no consume fibra. Porque esas bacterias se alimentan de fibra. Y si no lo hace el alimento, ¿qué se hace? ¿Qué ocurre? Si a nosotros no nos dan alimento, de acá nos encierra 60. Cuando ya alguien se está muriendo, le matamos y comemos. ¿O no? Eso es lo que ocurre con el cáncer de colon. Así es. Entonces hay que comer fibra. Y la pizza, las tortas, las galletas, fideos. ¿Tiene fibra? Nada. Entonces no consumen eso. Si quieren tener salud. Después, sobre el estómago, por favor, vamos a seguir, ya revisen lo que es la anatomía, vuelven ahí están todos los componentes. Hay una función gástrica motora, ¿no es cierto?, para que vayan evacuando. Al ingresar los alimentos al estómago, el fondo del estómago, lo acomoda receptivamente sin aumentar la presión intragástrica. Acuérdense bien, no estamos diciendo de que cuando uno ingiere alimentos, como dice, la presión en el estómago aumenta, como una vez alguien dijo, ¿por qué vomita? Porque cuando ingiere los alimentos aumenta la presión y por eso vomita. Nunca, mira, por eso dice, bien claro está, al ingresar los alimentos al estómago no incrementa la presión intragástrica. ¿Sí? La velocidad de vaciado depende de contenido de agua, por eso es necesario tomar bastante agua. Es rápido el agua pura, fluidos hiperosmolares o hiperenergéticos lo hacen lentamente. Cuando ustedes tienen sus hijos, ya faltará para acá unos 30, 40 años todavía, no se le vaya a ocurrir dar alimentos sólidos, como hay mucha gente. Dice, a los 5 o 6 meses, el niño está que le sigue a mamá y papá, que está comiendo, se le da. ¿Por qué? No hay que darle seco, porque la mínima tolerancia de un bebé es de 1 caloría por 1 centímetro cúbico de agua. Esa es la densidad calórica, se llama eso. La grasa, cuando se consume grasa, es mucho más lento la digestión. Bueno, acá está la porcentaje de alimentos líquidos que ustedes, que es mucho más rápido el vaciamiento gástrico en minutos y mientras que los alimentos sólidos hasta 3 horas o 2 horas. El que controla el vaciado de líquidos es en el estómago proximal. ¿Dónde es el estómago proximal? El fondo y el cuerpo. El estómago distal se refiere al antro, lanza partículas pequeñas al píloro. Las mayores son retropropulsadas. Ahí está, entonces mira cómo ingresan los alimentos por el cardias, ingresan, van al fundus, de ahí van al cuerpo y de acá al antro y van así.
la secreción gástrica, la calidad. Ustedes saben que en la secreción gástrica hay ácido clorhídrico, hay pepsina y pepsinógeno, hay moho, hay agua, hay bicarbonato, ¿verdad? ¿O no? Así es. Entonces, ahí está. Para la secreción gástrica intervienen todos los pares craneales, señores alumnos, desde el 1 al 12, al hipogloso. Fases de la secreción gástrica: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Alguien una vez me preguntaba, ¿cómo que la fase intestinal? Vamos a imaginar que nosotros tenemos el caso de una persona que no puede ingerir alimentos al estómago. Se le hace se llama una enterostomía percutánea con una troca y le ingresamos al duodeno. Cuando llega alimentos al duodeno, el estómago comienza a producir ácido clorhídrico. Eso quiere decir que cuando hay contenido intestinal, también estimula la producción de secreción gástrica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de la fase cefálica? En este instante, ¿cuál es su comida preferida? Si en este instante le comienzo a hablar de ella, mira, yo ayer preparé lomo saltado, comencé a cortar mis carnecitas, mi verdura, después ella comienza ya a pensar que está comiendo y comienza la secreción gástrica, ¿no es cierto? Esa es la fase cefálica. Y la fase gástrica es cuando llegan los alimentos. ¿Cuántas células de su estómago ustedes dirán, me trae cualquier cosa, comen? Pero a partir de hoy día ya no van a comer cualquier cosa, van a elegir ustedes sus alimentos. Señores alumnos, a nadie, la libertad del ser humano es eso, de elegir lo que quieren y lo que deben. Mientras que los animales, ustedes le dan y tienen que comer, no hay otro, ¿ya? Pero el ser humano no, dice, esto me hace mal, no debo comer, esto no es alimento, no como. Así me inviten. Si me van a invitar, le digo, ¿saben qué? Por si acaso yo soy un ser humano. Así es, ¿sí? Bien, entonces, como ya dijo, desde la boca comienza la digestión. No vayan a pensar, la digestión, señores alumnos, comienza con el acto de la masticación. Primero es una fase física mecánica. Luego viene la fase física de transporte del bolo alimenticio. Luego ya viene la parte física y química, sobre todo la grasa, ¿no? Y finalmente ya viene la fase química. Y ahí está para ustedes la cefálica, cómo es vista, olfato, gusto y el pensamiento. Son los que más influyen. No estoy diciendo que no influyen en todos los sentidos, ¿eh? Todos. La fase gástrica, la distensión antral, el contenido de las proteínas y el incremento del pH. Por ejemplo, los que mastican chicle van deglutiendo aire, ¿no es cierto? Entonces, si desciende el antro y el estómago comienza a producir más jugo gástrico. A nivel de intestino, la gastrina intestinal, los aminoácidos absorbidos y la cantidad de gastrina circulante. La fase cefálica, nada más, la gastrina, no pasando. Bueno, esto es cómo se forma, cómo se estimula. A ver, vamos a ver, si ya recuerdan ahora. En la mucosa gástrica existen varios tipos de células, ¿verdad? ¿Hay la célula G o no hay célula G? Claro que sí. Una vez estábamos conversando así y me dicen, no, el punto G es una cosa y las células G es otra cosa. Bien, la célula G, ¿qué produce? A ver, señorita, ustedes dudan. Su apellido y díganos. Gastrina. ¿Cómo se llama la célula que produce, señorita, el ácido clorhídrico? Por favor. Las células cínticas, no. No es. Lo que digo, no, ni le están soplando mal para que ustedes. Las células parietales dicen que produce el ácido clorhídrico. ¿Usted está de acuerdo?
La gastrina, dice. Está bien, parietal. A ver. ¿Sí o no? Hay una mnemotecnia para que nunca se olviden, está bien lo que ella dice, parietal. Las células principales, ¿qué producen? Sí, usted. ¿Su apellido? Aranguren. ¿Qué producen las células principales? Pepsinógeno. Ya. ¿Cuántas P tiene las células principales? 2P. ¿Cuántas P tiene el pepsinógeno? 2. ¿Verdad? Claro. P de... ¿Sí? ¿Está bien? 2P. Esa es la mnemotecnia para que nunca se olvide. Pepsinógeno principales. Como dice ella, ácido clorhídrico, las células parietales. ¿Y las células oxídicas qué producen? ¿Qué producen? Histamina. También llamado la 5-hidroxitriptamina. ¿Verdad? Hay un tipo, señores alumnos, acaba de decirles, hay un tipo de tumor que puede ubicarse en el estómago o el intestino, se llama síndrome carcinoide. Son aquellas personas que estando así normal como ustedes están ahorita, de acá a unos años a uno de ustedes nos encuentran la cara roja cuando nos asustamos. Tiene algo. Primero, presión arterial elevada. Segundo, debe tener un síndrome o un carcinoide, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque se libera histamina. La histamina, ¿qué produce? Vasodilatación. ¿Y por qué produce hipertensión arterial? Porque también produce la serotonina. ¿De acuerdo? Bien, ahí está, esa era con esa finalidad. Vamos, ahí está la glándula gástrica. Bien. Seguimos. 9. Las células parietales, las células principales. Ya ustedes vamos avanzando. Sobre la secreción pancreática también tiene dos fases, la fase cefálica y la fase duodenal. Recuerden que la secreción páncreas es una glándula mixta, exocrina y endocrina. La glándula exocrina está estimulado por dos hormonas, la colecistocinina y la secretina. La colecistocinina estimula la producción de enzimas digestivas, tanto para carbohidratos, lípidos y proteínas. Y la secretina estimula la producción de bicarbonatos. Ábrele por favor la boca. Bien, vamos entonces ahora a ingresar a la digestión de proteínas. La digestión de las proteínas comienza en el estómago mediante la acción de la pepsina, pero la pepsina es producido por las células principales como pepsinógeno. Para que se convierta en pepsina es necesario un pH adecuado de 2.5 y además debe haber también pepsinas activas. Una vez que comienza, son activas las pepsinas, van a actuar a nivel de toda la molécula. Vamos a imaginar, esta es una proteína estirada, como nos mostraba su compañero, ¿recuerdo? Entonces se dice endopeptidasas porque rompe enlaces que están dentro
no a los extremos, dentro, ¿de acuerdo? Entonces la pepsina es una endopeptidasa. Luego sigue avanzando y el bolo alimenticio llega al antro y al duodeno. Cuando llega el bolo alimenticio al antro, al duodeno, viendo la cantidad de proteínas, viendo la cantidad de carbohidratos y grasa, va a estimular para la producción de la colecistocinina y la secretina. Y luego que avanza y llega al duodeno, en la segunda porción del duodeno, ahí se van a liberar las enzimas pancreáticas. ¿Cómo se llama ese lugar? Miren, a ver, vamos a imaginar de que este es, miren, este es la ampolla de váter, es una laguna, tiene dos sitios que la alimentan. Uno es el conducto que viene del páncreas, ¿cómo se llama? Colético, no, del páncreas, hueso, ¿de acuerdo? Y el que viene del, lo que está haciendo su compañero, ¿cómo se llama? El colédoco. ¿De dónde viene? De la vesícula biliar y del hígado. Recuerden que el colédoco se forma por unión del conducto cístico y el conducto hepático. Y el conducto hepático como forma de conducto hepático izquierdo y derecho. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se junta en esta laguna, que se llama ampolla de váter, va a pasar al intestino a través de un orificio de Otto. El esfínter de Otto. Gota a gota va pasando ahí el contenido. ¿Sí? Entonces, ahí que vamos a encontrar el tripsinógeno. El tripsinógeno es una enzima pancreática, pero no es reactiva. Cuando el tripsinógeno llega al duodeno, hay una enzima en la célula de la mucosa del duodeno que se llama enterocinasa. Le roba un hexapéptido, 6 aminoácidos, al tripsinógeno y lo convierte en tripsina, y es la enzima activa. Y esta enzima va a activar también a la quimotripsina, a la elastasa y a la carboxipeptidasa. De la acción de todas estas enzimas, entonces vamos a tener 40% de aminoácidos libres y 60% de oligopéptidos o péptidos pequeños, dipéptidos, tripéptidos. Estos tripéptidos, en todo lo que significa la mucosa intestinal del intestino delgado, va a haber ahí dipeptidasas y dipeptidasas. Estas dipeptidasas o tripeptidasas, ¿qué hacen? Van a romper estos enlaces. Esos ya son hexapéptidos. ¿Por qué? Porque actúan por los extremos. Y una vez de que ya los aminoácidos están libres en la luz del intestino, se va a producir la absorción. Entonces, escuchen bien, la digestión es de las proteínas, la absorción no es de proteínas. ¿Cómo es la absorción? De aminoácidos. ¿Cómo es la absorción de los carbohidratos? ¿Quién nos recuerda? ¿Cómo se absorben los carbohidratos? Difusión facilitada, señores. La grasa, ¿cómo se absorbe? ¿Cómo se absorbe? Difusión simple. Y los aminoácidos por transporte activo. Ahí está la digestión de proteínas. Todos estos valores están en todo el libro, no es necesario que estén copiando. Quizás decirles solamente que la pepsina, bueno, pues si no tiene su peso molecular de 42.000, luego cuando se convierte en pepsina es 34.000 y su pH de óptimo está entre 1.8 a 2. Rompe enlaces carbono, nitrógeno adyacentes a los ácidos aromáticos y leucina. ¿Cuáles son los aminoácidos aromáticos? Triptofano, fenilalanina. Y donde haya leucina, forman péptidos medianos liberando fenilalanina, tirosina, triptofano, metionina y leucina. Las endopeptidasas del páncreas exocrino actúan en pH alcalino, ojo, la pepsina, pH ácido, ellos actúan en pH alcalino,
tenemos la tirosina, sobre todo donde está arginina y lisina, quimotripsina, metionina, y los aminoácidos aromáticos, y en la elastasa, aminoácidos alifáticos. ¿Cuáles son los aminoácidos alifáticos? Valina, leucina, sinucina. ¿Sí? ¿Qué significa el prefijo ali? ¿Cara? Sin olor. Sin olor. Señores alumnos, yo les pido, por favor, para que no se aprendan de memoria, tienen que ustedes ir a lo que es el conocer las raíces o los prefijos, sufijos, ¿de acuerdo? Porque si no, no van a estar aprendiendo de memoria. La exopeptidasa, que actúan por los extremos, son la carboxipeptidasa A y B, que son también enzimas pancreáticas, y los dipeptidasas, que actúan en las bordas epítelas. Acá están, ahí están los 250 metros cuadrados. Ahí están las enzimas, la proenzima, el lugar de síntesis, de cómo se activa, y los enlaces que rompen, que están relacionados a estos aminoácidos. Ahí está el borde del cepillo. Entonces, vamos a ahora ingresar a lo que es el transporte activo. Ya, acá está, la absorción de aminoácidos. Entonces, hemos dicho, se habla de digestión de proteínas, pero no se habla de absorción de proteínas, sino absorción de aminoácidos. A diferencia de grasas y lípidos, digestión de carbohidratos, digestión de lípidos, absorción de lípidos, absorción de carbohidratos. ¿Sí? En el caso de proteínas, absorción de aminoácidos. Son 5 transportadores. Todo transportador es una proteína, sola o ligado a algo, carbohidratos, lípidos o algunos minerales. Transportador 1 absorbe los aminoácidos neutros y pequeños. ¿Cuáles son ellos? Alanina, serina y treonina. Transportador 2, neutros grandes, no son neutros pequeños, que está con transportador 1, neutros grandes y los aromáticos. Los neutros grandes, ¿cuáles? Leucina, solucina y valina. Y los aromáticos, triptofano, fenilalanina, tirosina. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Harmon, la que se le llama también a los que son colorados, ¿cómo se le llama? Chapulines, ¿no es cierto? ¿Sí? Chapulines le dicen. Los chapulines son aquellos que tienen una piel roja. Habrán visto gente, hay bastante gente en nuestro medio, por producto de mestizaje, y esos son los que tienen la enfermedad de Harmon. ¿Qué ocurre? Hay una deficiencia de este transportador. 2. 3, básico. En este caso son el aminoácido básico la que se va a absorber, arginina, lisina, ornitina, cisteína, y en este su exponente la cistinuria, una alteración en el transportador. T4, ácidos. El ácido glutámico y aspartato son los únicos aminoácidos ácidos, no hay más. Y los T5, los aminoácidos, prolina, hidroxiprolina y lacticina. ¿De acuerdo? Entonces, los T5 es aminoácidos más la glicina, porque los aminoácidos es prolina y hidroxiprolina. ¿Alguna pregunta? En todo proceso de absorción de aminoácidos que se hace por transporte activo hay gasto de energía. ¿De acuerdo? Hay gasto de energía. La grasa se absorbe por difusión simple, no hay gasto de energía. Los carbohidratos, por difusión facilitada, hay algo de gasto de energía, pero acá hay mucho más. Es bueno decirles de que hay un ciclo que se llama el ciclo del gamma-glutamina. ¿Por qué tiene que revisar esto? Porque de todas maneras existe en alguna etapa de la vida y en algún momento por ejemplo, alguien está con diarrea porque hay una inflamación de la mucosa intestinal y no se absorbe todo aminoácidos, por ahí va a filtrarse dipéptidos o tripéptidos. Una vez que está en la sangre, eso tiene que ser metabolizado, tiene que ingresar a alguna célula, porque no pueden los aminoácidos estar así circulando mucho tiempo. Entonces, ¿en qué interviene el ciclo del gamma-glutamina?
Entonces, el ciclo de gamma-glutamilo interviene en todos aquellos dipéptidos o tripéptidos que necesitan metabolizarse. Consiste en lo siguiente: la gamma-glutamitransferasa es una proteína que está en varias células. Una vez que llega un dipéptido, le dice, se activa. Se activa esta gamma-glutamitransferasa. Lo llama dipéptido. Y eso está por fuera de la célula. ¿De acuerdo? Por fuera de la célula, le llaman dipéptido y dice, espera. Y al del intracelular le llama ¿a quién? Al glutático. El glutático, ¿qué es? Es un tripéptido: ácido glutámico, glicina y cisteína. Le llama y le dice, ¿sabe qué? Te lo voy a pasar un aminoácido y lo vas a llevar al citoplasma. Y así es. Ingresa el dipéptido y luego lo lleva al intracelular. En el intracelular ya existen también enzimas que degradan los dipéptidos, las proteínas, y luego después ingresa su metabolismo. ¿De acuerdo? Bien, esto solamente es una palabra para terminar esta primera parte. Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Quien quiere triunfar debe sacrificarse, y quien quiere triunfar va a tener fracaso, no hay duda, va a tener caídas, y hay que saber levantarse. La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Eso es cierto. Por eso es que en el febrero de este año los norteamericanos y los canadienses son muy prácticos. Ellos no dicen, nosotros nos entendemos, mejor hacemos nuestra reunión y luego lanzamos. Ellos se reunieron en Montreal, en Canadá. Más de 180 especialistas en nutrición y en vida, en lo que quieren mejorar la calidad de vida de los niños, se han sacado